Muy bien, se acabó el verano técnicamente ya hace unos días y volvemos con una edición del Newsroom, resumiendo lo que ha pasado en esos meses, una vez más agrupado en los 5 bloques de siempre: ePrivacy, marco regulatorio, Martech y AdTech, inteligencia artificial, competencia y mercados digitales, Pets y Zero Party Data y futuro de los medios. Vale, por adelantado 3 aclaraciones voy a hacer. La primera es que aquí no está todo lo que hemos compilado y alguna cosa más, y podéis encontrarla en el documento separado de referencias, donde también están los links y demás, en el blog, yendo a mastersofprivacy.com, sección en castellano. La segunda cosa, esos links que veréis ahí, pues claro, no están en castellano la mayoría, está en inglés, alguno en francés, de la CNIL y tal, y esto es lo que tenemos, porque lo hemos compilado originalmente para grabarlo en inglés. Y la última cosa es que aún así hay bastante terreno para cubrir, porque ambicionamos a pues este espacio jurisdiccional que cubre Unión Europea, Reino Unido e incluso Estados Unidos, ¿no? Donde casi todo ahí es California, pero donde más actividad hay. Pero obviamente la mayor parte de la audiencia estáis en España y os resbalará, y además cada vez más, lo que pase más allá de la Unión Europea. Con lo cual dejo multas, sanciones y normativas relativas a California y Estados Unidos para el final del episodio. Así podéis pasar de ellos sin esfuerzo. En otras secciones, como inteligencia artificial y competencia, sí que se incorporan noticias de todas partes, porque hay más vasos comunicantes en cuanto a impacto sobre las tecnologías o plataformas que usamos todos. Total, si a alguien le interesa lo que está pasando con protección de datos en Estados Unidos por ser hispanoparlante pero trabajar a este lado del charco, o bien por tener curiosidad natural, pues solo tenéis que esperar al final del 5º bloque, que es futuro de los medios, y ahí lo hemos embutido. Y sumo a esto el disclaimer de rigor, que es que usamos ElevenLabs para generar la voz sintética que me acompaña hoy. Venga, vamos a por esto. Como decía, las secciones de siempre. Empezamos con ePrivacy y marco regulatorio, y dentro de ePrivacy empiezo con multas y sanciones. El 12 de agosto, la Agencia Española de Protección de Datos le puso una multa que terminó en 66.000 euros, la mitad del importe original por pronto pago, lo típico, a mi querido equipo de la infancia, la Real Sociedad. Y digo de la infancia porque hace muchísimo que paso de fútbol, la verdad, pero bueno, algo queda siempre ahí latente. En fin, es un ciberataque que expuso datos sensibles, o esto empezó en un ciberataque que expuso datos sensibles, como por ejemplo el historial médico de algunos jugadores, y desveló que ni siquiera se aplicaban medidas básicas, ¿no?, como el cifrado o la segmentación de red. Más. El 3 de septiembre, la autoridad francesa anunció 2 multas importantes bajo ePrivacy. Google recibió una de 325 millones de euros, mientras que la web china de venta de ropa, Shein, se llevó otra de 150 millones de euros. Esta es la típica multa bajo el artículo 82 de la Ley Francesa de Protección de Datos, que es la que transpone el ePrivacy, lo que en España viene a ser el 22.2 de la LSSI, ¿verdad? El 5.3 de ePrivacy. Como sabéis, ePrivacy no está sujeto al One Stop Shop y por tanto, pues Francia, que le suele gustar bastante a la autoridad francesa disparar a las Big Tech con buenas multas por falta de consentimiento y tal, pues no tiene que pasar por Dublín, ¿no? Y así ha sido con Google y Shein. Más. El 10 de septiembre, el banco finlandés S-Bank recibió una multa de 1,8 millones después de que un fallo de seguridad en su aplicación móvil permitiera a algunos clientes acceder a la información de otros. Ahí está. Bueno, luego comentaba Jorge García Herrero, que siempre termina mencionado por ahí, que había comentado a su vez Jorge Morel, previamente, por hacer toda la trazabilidad de la noticia, que la AEPD, que la Agencia Española, ha impuesto una multa de 1,8 millones de euros a la empresa Informa por comprar a una entidad de la Cámara de Comercio, que se llama Camerdata, los datos de autónomos que estaban en el censo básico de la agencia tributaria y tratarlos sin base legal adecuada, eso es la mitad de la multa, y sin informar a los afectados a tenor del artículo 14 del reglamento. Esa es la otra mitad de la multa. Bien, con esto
paso a novedades legislativas y directrices. El Reino Unido tiene un nuevo marco legal de protección de datos desde el 19 de junio. Esto es el Data Act, y para no confundirlo con el Data Act en la Unión Europea, el Data Use and Access Act, el DUAA. Y el 7 de julio, la ICO, la autoridad británica, le puso la guinda al tema con 2 consultas públicas sobre la forma en la que vela, en la que supervisa el cumplimiento de e-privacy, que también está afectado por el Data Act, ¿no? De PECR, lo que en Reino Unido es PECR, que equivale a ese artículo 82 en Francia y a ese 22.2 LSSI en España, bueno, e-privacy, en el contexto de la publicidad digital, y la segunda, son 2, sobre el uso de cookies o sistemas similares, y qué excepciones hay a esto. Y ya veremos cómo se desarrolla esto. Y también, por seguir ya y poner aquí el lazo al tema del Reino Unido, también la ICO publicó un borrador de directrices para el uso de herramientas de perfilado que tengan como propósito ayudar a cumplir con las provisiones del Online Safety Act, que ha sido muy controvertido este verano y meses antes, ¿no? Con esto de que el gobierno pueda acceder a mensajería encriptada de punto a punto, o con esto de la verificación de edad, que también ya no es una cosa exclusiva del Reino Unido, porque está en la DSA, ya ha empezado en Francia, en Alemania, incluso en Texas se ha aceptado ya que haya verificación de edad para acceder a webs de contenido adulto y demás. Y he tocado el tema con Robert Bateman en una entrevista que lanzaremos ahora en unos días. Mientras tanto, la Comisión Europea publicó el Código de Buenas Prácticas de Inteligencia Artificial de Uso General el 10 de julio. Meta y X anunciaron que no lo firmarían. Eso, dijeron que no lo firmarían, pero realmente las provisiones del código son solo un reflejo de lo que el reglamento de IA les va a obligar a hacer, en términos de transparencia y de protección de derechos de autor o de seguridad. Así que se estima que están más bien apostando por una relajación futura de la observancia y monitorización de este marco legal, ya que ha habido mucho rumor, ¿verdad?, y mucho paseo con lo que dijo Polonia primero y luego se desmintió y tal, sobre si se va a relajar o no. O a lo mejor están apostando por esa presión geopolítica que pone la administración estadounidense estos días. Por seguir, el 3 de septiembre, el Tribunal General de la Unión Europea confirmó la adecuación del Data Privacy Framework para transferencias entre la Unión Europea y Estados Unidos mediante esta sentencia en la TOMB, ¿no? En la TOMB contra la Comisión. Pero esto lo vamos a cubrir en un episodio que viene en unos días, en castellano. Vale. Al día siguiente, el 4 de septiembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidió el caso EDPS contra SRB, siguiendo este itinerario que empezó con Breyer y luego tuvimos Scania y demás para confirmar la doctrina que asimila la naturaleza relativa del dato personal. Y hemos cubierto esto en una entrevista con Peter Craddock en inglés, y pondré también unos links al análisis de la doctrina Scania, ¿no?, en este contexto que ha hecho en 2 partes Jorge García Herrero. Al día siguiente de esto, el 5 de septiembre, la Comisión Europea publicó un borrador de decisión de adecuación para transferencias internacionales a favor de Brasil. Eso es, y esto va a simplificar mucho los flujos de datos y el comercio con el país. Argentina y Uruguay, como sabéis, ya están en la lista. Lo último que diré aquí es que la CNIL tuvo unos meses muy activos también, con la publicación de directrices prácticas, incluyendo guías para filtrado web y para el uso de píxeles en correos electrónicos. Vale, y con esto pasamos a MarTech y AdTech. El 17 de septiembre, Amazon introdujo funcionalidades de IA agéntica en su Creative Studio para pequeñas agencias y anunciantes, combinando capacidades de investigación, planificación, generación de vídeo y audio y, en general, automatización de creativos publicitarios. Eso es, la idea aquí es generar algo muy rápido, sin ayuda de nadie, que se pueda desplegar en los diferentes espacios o tipos de inventario que tiene Amazon, ¿no?, que ya son muchos. Vale, luego en junio, Marriott, la cadena de hoteles, se sumó a esta larga lista de marcas y empresas que ofrecen sus datos de primera parte y su inventario específico, ¿verdad?, bajo el paraguas creciente de Commerce Media, ¿no?, o Retail Media. En este caso permiten comparar anuncios en la típica televisión que tienes en la habitación cuando entras al hotel, en espacios que tienen, bueno, no sé dónde más tienen pantallitas, y en espacios en walled gardens de terceros, por ejemplo, dentro de Instagram, etcétera, o inventario programático en el Open Web.
Otro más a la lista. Vale, más. TikTok anunció una nueva fórmula para hacer seguimiento de usuarios sin píxeles el 30 de julio. Eso es. Y esta solución, que se llama Engaged Session, permite a los anunciantes dirigirse a usuarios que hayan pasado al menos 10 segundos en la landing o en la página web después de hacer clic en el anuncio dentro de TikTok. La razón por la que no requiere llamada desde el código fuente, el píxel, es que se hace del lado servidor, posiblemente computando el tiempo transcurrido desde el clic de salida en la aplicación móvil. Vale, con esto pasamos a inteligencia artificial, competencia y mercados digitales. El 14 de agosto se filtró la política interna de Meta para gestionar el tono o recursos emocionales de sus chatbots en la interacción de estos con menores. Eso es. Esto ha generado mucha alarma social por demostrar ese nivel de relajación que acepta el equipo encargado de establecer el baremo ético de las soluciones dentro de Meta. Para ver el detalle de lo que se estaba dando como válido, pues tenemos el link ahí a lo que desveló Reuters. Más. El 26 de agosto, Google lanzó Nano Banana, el último modelo de Gemini para la generación de imágenes. Eso es. Como suele pasar en estos casos, la gente se hincha a publicar imágenes generadas y tal, y esto pues pasó lo de siempre. Esto permite al buscador además confirmar su liderazgo frente a otros laboratorios de grandes modelos como OpenAI, en este ámbito específico de imágenes y vídeo, donde Google parece que está destacando, como digo. Vale, luego el 2 de septiembre, el juez en el juicio antimonopolio de Google, que realmente es uno de los dos, porque el otro es el de AdTech, pero en este que versa sobre el buscador, el tribunal que estaba revisando los remedies o las soluciones al entuerto, habiendo sido declarada la empresa culpable ya, descartó la venta forzada de Chrome y se especulaba con esto bastante. Incluso Perplexity se había tirado el farol de que le iba a comprar, ¿no? Por 30 y pico mil millones y demás. Bueno, la empresa tampoco está obligada a desprenderse de Android, del sistema operativo móvil. Incluso se puede seguir pagando a Apple y a Mozilla por seguir siendo el buscador por defecto preinstalado en Safari y en Firefox. Se supone que la amenaza de las búsquedas en ChatGPT o Perplexity le han salvado el cuello a la empresa, porque se demuestra que la competencia sí es posible y que está a la vuelta de la esquina, que hay amenaza, y esto realmente les ha salvado. Aún así, no podrá Google cerrar más acuerdos exclusivos de este pelo, de esta naturaleza, y tendrá que compartir su índice de resultados y algunos datos de interacción de la audiencia con esos resultados con sus competidores, tipo DuckDuckGo, Bing, que es lo mismo, ¿no? Y se queda fuera de esta obligación el dato que usará para entrenar su propia búsqueda basada en IA generativa, precisamente para competir en ese espacio que se entiende que es más abierto. Más cosas. El 5 de septiembre, Anthropic acordó pagar $1.500 millones para compensar a los autores de los libros pirateados que había usado para alimentar sus modelos en fase de entrenamiento. Eso es, y esto se trata del acuerdo más caro de la historia en el ámbito de los derechos de autor y podría allanar el terreno a los autores en búsqueda de compensación justa por parte de los LLMs, de los OpenAIs y demás, porque al final estos no paran de saltarse paywalls, no paran de saltarse captchas y recaptchas, como decía Jorge Morel en nuestra entrevista del otro día, y demás. Bueno, luego el 11 de septiembre, la FTC estadounidense anunció una investigación a los chatbots de inteligencia artificial que se proyectan o que se postulan como acompañantes. Ahora que estamos hablando de que se usa tanto esto de los chatbots, pues efectos incluso de salud mental, ¿no? Y la FTC ha mostrado un interés muy concreto en su relación con los menores y el cumplimiento de la normativa de protección de datos de los menores, ¿no? Porque para esto sí que hay ley federal, está la COPA, la Children Online Privacy Protection Act, ¿no? Desde hace tiempo. Y aquí pues las empresas de siempre, pero también Character AI, que juegan este espacio, 6 empresas en total han recibido solicitudes de información, los grandes actores en este ámbito, solicitudes de información sobre cómo desarrollan las personalidades de sus acompañantes virtuales, cómo monetizan el uso, cómo mitigan su impacto negativo o cómo anuncian sus prácticas de recabado y cesión de datos. También hemos tocado este tema de los chatbots y la salud mental con Jorge Morel, aquí en castellano, y también lo habíamos tocado con Yngwie Carlson en el canal en inglés. Vale. Más.
El 17 de septiembre, LinkedIn anunció que volverá a entrenar sus algoritmos con datos de usuarios del espacio económico europeo y el Reino Unido después de un lapso provocado por quejas de sus usuarios hace unos meses. Eso es. Esto, como pasa siempre, pues ha generado mucho ruido, sobre todo dentro del propio LinkedIn, con lo cual se habrán hinchado a recibir más datos de entrenamiento sobre la base del propio debate, y se apoya a LinkedIn en el interés legítimo y ofrece además una fórmula clara para ejercitar la oposición. También compartirá LinkedIn, por cierto, datos con Microsoft, porque al final son los dueños, es la matriz. Vale, pasando con esto a Pets y Zero Party Data. El 16 de septiembre, Google lanzó un nuevo protocolo de pagos para agentes AP2 que facilita compras en tiempo real y también tareas delegadas en las que una persona física no está presente. Eso es. En este segundo caso, por tanto, sin humanos presentes, los clientes firman un Intent Mandate, que se llama, donde determinas el límite de precio, cuánto estás dispuesto a pagar, el marco temporal y otras condiciones, y luego el agente puede generar un Cart Mandate, que se llama, que es ya cerrar la compra del carrito cuando se cumplen las condiciones estipuladas. Vale, 2 días más tarde, el 18 de septiembre, otro equipo en Google anunció el lanzamiento de Gemini en Chrome, en el navegador, que viene a materializar la promesa que en su día habíamos comentado de Project Mariner. Lo habíamos hablado con Jamie Smith en una entrevista en el canal en inglés, y está en línea con los navegadores agénticos que después ha lanzado Perplexity, Comet y OpenAI, ¿no? Operator y lo que ha seguido a ello. En lo que respecta a Pets, el NIST, que ya da cobijo a estándares de ciberseguridad, a estándares de privacidad o protección de datos, a gobernanza de inteligencia artificial y demás, también va a crear, ya se ha creado un registro de implementaciones de privacidad diferencial que estará gestionado por la comunidad. Y aquí hemos tenido a 2 miembros muy activos de esta comunidad. Hace unos días a Daniel Simmons-Marengo, en el canal en inglés, hablando precisamente de privacidad diferencial, y hace unos meses a Damien de Fontaine, hablando de lo mismo, pero en el ámbito de Data Clean Rooms. Vale, pasamos con ello a futuro de los medios. Y aquí hay un nuevo estudio que confirma que los editores o las publicaciones de prensa digital están perdiendo casi el 50% de sus clics de entrada, de ese tráfico de entrada desde buscadores, ahora que Google ya ha lanzado los AI Overviews o estas respuestas directas en modo AI, en modo IA, como mecanismo de defensa frente a esa sangría de usuarios que se van a ChatGPT y a Perplexity para no tener que hacer todo el itinerario a encontrar una respuesta, pasando por la web que tiene el contenido. Esto ha salido a la luz en el contexto de una queja ante la Autoridad de la Competencia del Reino Unido, la CMA, que ha ganado mucha fama en este espacio nuestro por ser la que paró los pies a matar las cookies de tercera parte y a lanzar el Privacy Sandbox en Chrome por defecto. Os sonará. Después, el 12 de agosto, el Tech Lab de la IAB anunció una iniciativa muy loable que se llama el COMP, Protocolos de Monetización de Contenido, o es un grupo de trabajo en este ámbito, para permitir a los propios editores cobrar a los laboratorios de inteligencia artificial por usar este contenido con el que entrenan a los algoritmos, que a continuación circunvalan el contenido original para dar la respuesta directa que decíamos, ¿no? Y este grupo ha avanzado algunos componentes ya para bloquear bots, por ejemplo, para permitir una indexación más sencilla cuando el LLM entra o el laboratorio entra por la puerta delantera, ¿no? Sin nocturnidad y alevosía como hacen hasta ahora, y facilitar modelos de negocio que beneficien a ambas partes. Esto siguió la iniciativa de Cloudflare a primeros de julio para cortar la actividad de bots a nivel de red, para evitar ya que se salten todo lo que se saltan, y estableciendo un sistema de page to crawl. Incluso denunciaron el abuso que había incluso en términos de tráfico, de cuánto tráfico en las webs se está generando porque los bots están buscando contenido hambrientos para poder entrenar los modelos. Y al final esto tiene un coste para las empresas porque no es un tráfico humano y estamos todos financiando al bot que entra, ¿no? Vale, hasta aquí todo lo que se cuece dejando fuera Estados Unidos. Entonces, multas, demandas, normativa en California y el resto de Estados Unidos vienen a continuación para quien pues está escuchando esto en castellano, pero trabaja a este lado del charco donde estoy yo ahora.
Y vuelvo con esto a multas y sanciones en Estados Unidos. El fiscal general de California impuso una sanción negociada de más de $1,5 millones a una publicación de contenido de salud, Healthline Media, el 1 de julio. Eso es, así se bate el récord de multas bajo la Ley de Protección de Datos de California, la CCPA. La web esta, de Healthline, compartía datos de tráfico bastante reveladores al exponer la URL, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad que estás buscando, de los contenidos que visitas. Y para poner la guinda, la web tenía un faldón de cookies, pero no funcionaba, no estaba bien configurado, parece ser. Vale, después el 8 de julio, otro fiscal general, esta vez en la otra costa, en Connecticut, anunció su propia multa a Ticket Network por no tener una política de protección de datos conforme a la CTDPA, que es la ley de allí. Se conoce que el aviso no era legible y prometía ciertos controles que realmente no estaban disponibles, además de faltar la mención de algunos derechos que tienen que estar mencionados, ¿no? Acceso, rectificación, eliminación, por ejemplo, están en todos los estados. Y la multa derivó de una batida, de un sweep, de la propia oficina del fiscal general, centrada precisamente en revisar políticas de protección de datos. Después, el 11 de agosto, la Agencia de Protección de Datos de California, la CPPA, que también tiene potestad sancionadora, no solo, por supuesto, el fiscal general, impuso una multa de $55.400 a un data broker que se llama Accurate Append por no registrarse a tiempo en la lista designada a estos efectos por la Delete Act, ¿no? Esta ley para data brokers, para que borren tus datos, de California. Y por si a alguien le interesa ya la salvajada de demandas colectivas en el ámbito del enforcement privado en Estados Unidos y que ya no se limitan a CIPA, ¿no? Al California Invasion of Privacy Act, de wiretapping o de escuchas telefónicas de los 60, o a VPPA, de alquiler de vídeos y de histórico de qué VHS y Betamax has alquilado en el Blockbuster. Ahora se están volviendo cada vez más creativos estos juicios y estas demandas colectivas, y hay un montón de ejemplos. El 18 de julio, Fubo, muy conocido para quien vea partidos de fútbol y demás, llegó a un acuerdo para pagar casi $3,5 millones, $3,4 millones. La reclamación fue, en este caso, similar a lo ya vivido por ejemplo, Martha Stewart, la web de recetas, que es de Meredith ahora, o la NBA, de básquet, ¿no? La NBA. Que son píxeles embebidos en el reproductor de vídeo que envía datos de suscriptores, entre comillas, porque eso es lo que pide la VPPA, que hables de suscriptores, que realmente es quien ve el vídeo, que argumentes que realmente es un suscriptor, a efectos del paralelismo con lo que fue la VPPA, y este dato se envíe, como digo, a anunciantes o terceros. También en julio hubo avances muy relevantes en 3 demandas colectivas bajo CIPA, de nuevo wiretapping que data del 67, ¿verdad? 2 de ellas es Papa John's, la de Papa John's, de cadena de pizzerías, y Bloomingdale's, realmente de supermercado, de tiendas tipo Corte Inglés, están relacionadas con herramientas de reproducción de sesiones, Session Replay, ¿no? Que emulan este flujo de navegación en la web. La primera, la de Papa John's, quedó desestimada porque se consideró que la cadena es parte de que Papa John's es parte de la propia conversación y por tanto no puede espiarse a sí misma, ¿no? Que siempre es una defensa fuerte en CIPA, de forma que no puede ser una tercera parte, ¿no? Pero la segunda, la de Bloomingdale's, sí que ha pasado el primer filtro, ¿no? Este motion to dismiss, por considerarse que sí que estaba asistiendo, esta idea de aiding and abetting, a la plataforma de recogida de datos bajo el concepto, a pesar de que fuera un data processor, efectos nuestros de GDPR, bajo la idea de que este tipo de confabulación sí que entra dentro de la ley, que tú permitas que un tercero entre a espiar la conversación. En el tercer caso, este último caso que ha habido también ahora este verano, es el de Converse, las zapatillas deportivas. Había desplegado en este caso Converse un chatbot que encripta las conversaciones en tránsito, pero aún así, se entendió la demanda, la parte demandante entendió que esto violaba el CIPA, pero el juez al final ha considerado que no se puede aplicar, que es estirar mucho el chicle el aplicar la normativa de pinchazos telefónicos a esta situación de un chatbot, ¿no? Que incluso, además, como digo, encripta el contenido. Vale. El 15 de agosto,
Se presentó otra demanda colectiva en California contra Pepsi, también Frito-Lay, o sea, todo el imperio Pepsi, Gatorade, la bebida, por servir cookies sin haberse ofrecido una opción para descartarlas en violación de CIPA, otra vez, y otras leyes del Estado. Siempre hay un plan B, C, D en las leyes que se enumeran en la demanda. Y en este caso se ha invocado de forma novedosa la figura del enriquecimiento injusto en ese aprovechamiento del dato. Este argumento empieza a salir por ahí. Siempre me ha parecido muy peligroso porque pone un valor económico en el dato personal, pero empieza a ganar terreno. Y los tribunales empiezan a ver ya las prácticas modernas de intercambio de datos con anunciantes o commerce media, con lo cual podría terminar prosperando. Más cosas. El mismo día se presentó otra demanda colectiva contra Otter, una conocida herramienta para automatizar la transcripción de conversaciones durante reuniones. Sí, y aquí se acusó a la empresa, a Otter AI, muy conocida, incluso antes del mundo de Generative AI, y se les acusó de espiar secretamente las llamadas en Zoom, Teams o Google Meet sin el consentimiento de las partes, otra vez en contravención de CIPA. Pero también se mencionó la ECPA, la Ley Federal de Privacidad en Comunicaciones Electrónicas, e incluso la CFAA, que es la Ley de Fraude y Abuso Informático, también federal. Más. El 2 de septiembre se presentaron sendas demandas contra las plataformas Xandr e Index Exchange en California e Illinois, respectivamente. Aquí la demanda fue por violar la regla de transferencia de datos en bruto, el bulk transfer, que está estos días muy de moda. Precisamente hemos hablado de ello en el contexto de la TOMB y el Data Privacy Framework, y lo cubriremos en una entrevista próxima. Y se habló de esto, ¿no? De que ese concepto de la transferencia en bruto y esa cláusula del ECPA, de la Ley Federal de Privacidad de las Comunicaciones Electrónicas mencionada antes, incluye esta cláusula y se habría violado por parte de estas plataformas de AdTech. Es una nueva fórmula. En este caso, tanto Xandr, que pertenece a Microsoft, como Index Exchange estaban enviando señales, en teoría en bruto, como digo, bulk, a Temu, que es una tienda online en China, también conocida en España. Más. El 9 de septiembre, las fiscalías de California, Colorado y Connecticut anunciaron otra batida de revisiones y sanciones dirigidas a webs que no respeten la señal de opt-out. Eso es. La forma más sencilla de hacer esto, o la más popular por ahora, es el Global Privacy Control, que tanto hemos mencionado y no se estaba respetando. Por último, la farmacia online GoodRx, que hemos mencionado varias veces ya aquí, volvió a sufrir una demanda derivada de la multa en su día impuesta por la FTC por exponer datos de salud de sus clientes. Se consideró aquí que la política de privacidad es engañosa, al dejar claro que no compartirá datos con terceros, que es precisamente lo que hace, y al mismo tiempo también, esto es muy importante, el Tribunal Federal ha estimado que las empresas cuyos píxeles están embebidos en el código fuente, en este caso Meta, Google y Criteo, están también sujetas a responsabilidad. Vale, en este caso estos son responsables independientes del tratamiento en el contexto de publicidad digital, pero quien ha puesto el píxel es la farmacia online. En fin, están sujetas a responsabilidad. Vale, seguimos en Estados Unidos y casi terminamos ya, pasando a iniciativas legislativas. Se han ido modificando varias leyes específicas de Estado, bajando los umbrales de aplicación, ¿no?, de cuánta gente está afectada, etc. E introduciendo más restricciones o haciendo en general todo un poco más estricto. También se derrotó en las cámaras la propuesta original, después en el contexto de este Big Beautiful Bill y tal, la propuesta original del gobierno para introducir una moratoria de 10 años en leyes estatales dirigidas a regular la inteligencia artificial, y hablamos de esto en el canal en inglés con John Pawlowski. El 27 de junio, en línea con lo que ha ido pasando en Reino Unido, Francia o Alemania y pasará ahora en España, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ratificó la ley de Texas que exige verificación de edad para acceder a contenido pornográfico. Por último, en California, la ley SB 690, que tantísima gente está esperando con los brazos abiertos para terminar con la sangría de estas demandas sacaperras de píxeles, ¿verdad?, bajo CIPA,
¿no? Bajo wiretapping, como digo, de los 60, no pasó el debate en la Asamblea de California después de haber sido aprobada en el Senado y queda pospuesta su aprobación hasta el 2020, hasta el año que viene. La Agencia de Protección de Datos de California, de nuevo la CPPA, sí que pudo completar un nuevo marco legal para las decisiones automatizadas el 24 de julio. Y ahora sí, enhorabuena por llegar al final y hablamos de nuevo de todo esto cuando acabe el otoño. Gracias. Hasta aquí hemos llegado hoy. Podrás encontrar más información sobre este episodio en mastersofprivacy.com, accediendo a la sección en castellano. Ahí encontrarás además algunos materiales complementarios e incluso eventos periódicos. También puedes seguirnos en Blue Sky o LinkedIn si te apetece. Gracias y hasta la próxima.